Sus Biblias, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a ver la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 19, ya vimos la primera parte de este capítulo. Vimos la muerte de nuestro Señor Jesús, pero aquí continuamos en el versículo 31. ¿Ya llegaron? Versículo 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebrantaron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. El versículo 38 nos dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Favor, tomar asiento. Quiero que entiendan que los puntos que vamos a ver aquí en esta mañana, primeramente son real. Esto pasó. Hay muchos testimonios acerca de estos eventos. La resurrección de Jesús, fíjate, no significa nada si uno no cree que Jesús murió. Resurrección, la definición es levantarse una vez más, vivir otra vez, regresar a la vida. Y hay personas, fíjate, que tienen la creencia que Jesús verdaderamente no murió, que simplemente se desmayó. Hay otros que piensan que dormía profundamente, que estaba como un estado de coma. Pero veremos lo que las Escrituras dicen de esto. Es importante saber lo que las Escrituras dicen de la resurrección. El significado verdaderamente tiene que ver con vida o muerte. El Evangelio, aquí en el Juan, capítulo 11, versículo 25-26, dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego la pregunta es: ¿crees esto? Tan importante. Y vemos que es necesario creer ¿en qué? En Cristo crucificado. Ha muerto, fue enterrado, pero vive la resurrección. Pero aquí dice: ¿crees esto? Vamos a ver el estudio con estos 3 puntos en esta mañana. La muerte, versículo 31 al 37. El segundo punto es el entierro, versículo 38 al 42. Y al fin la resurrección, el capítulo 20, versículo 1 al 18. Así que tenemos mucho que cubrir en esta mañana. Pero el versículo 31 una vez más nos dice: entonces los judíos, por cuanto era preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad,
rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Y vemos que dice, entonces los judíos son los que habían arrestado, aún crucificado a Cristo. Lo hicieron en disque obediencia a Pilato. Pero Pilato bien sabía que Jesús era inocente, que la razón que los líderes religiosos lo habían traído, él entendía esto, era envidia. La envidia que tenían por Jesús. Celo aún por su propia religión. Fueron los romanos que lo crucificaron, pero los judíos creo que fueron más culpables. Porque ellos, en querer defender su religión, el celo, increíble, ¿a qué punto los trae? Pero dice aquí, por cuanto era la preparación de la Pascua, este era el día que preparaban para la Pascua, era viernes, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Fíjate, los judíos, increíblemente, estaban más preocupados ¿en qué? En quebrantar la ley. Acaban de matar a alguien inocente y están preocupados de quebrantar la ley. La religión, fíjate, cómo nos ciega, cómo los ha cegado a ellos y no han comprendido esto. Y podemos aquí ver la decepción que existe en la religión en este versículo. Una vez más, acaban de condenar a un hombre inocente porque tenían odio y envidia por él. Y ahora están más preocupados ¿con qué? En observar y obedecer las tradiciones de su religión. Increíble. Simplemente increíble. Y es como hoy en día, personas piensan, no, pero voy a ir a la iglesia el domingo. Y están aquí el domingo. No, se presentan bien santitos. El halo. Llegan, ay, hermano, hermana. Pero el resto de la semana, ¿cómo viven? ¿Cómo viven? Piensan que pueden actuar como ellos quieran y vivir como pecadores. Pero viene el domingo y esa es la religión, una idea falsa. Vemos que ellos rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Cuando les quebraban las piernas a las personas crucificadas era para que se murieran más rápido. Ya les expliqué esto la semana pasada. Empujaban con sus piernas en el clavo en medio de sus pies para poder respirar, para que les entrara oxígeno. Y si les quebraban las piernas, entonces se iban a asfixiar. ¿Por qué? Porque no les iba a entrar oxígeno. Vemos el versículo 32, dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Jesús está crucificado entre los pecadores, con dos pecadores. Y digo, estaba entre medio de ellos. Y me gusta este punto aquí, que Jesús está entre medio de los pecadores. Y sí dije entre medio, ¿por qué? Porque esta es la realidad y esta es una buena descripción de dónde se encuentra Jesús. Jesús siempre está entre nosotros. Siempre se encuentra ahí, entre medio de los pecadores. Siempre se puede encontrar. Y Él está cerca de nosotros y si recuerdas, lo acusaban a Jesús de ser ¿qué? Amigo de pecador, de los pecadores. Y ahí es donde está, ahí entre medio. Versículo 33 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, y pueden subrayar eso en su Biblia, ya estaba muerto. Le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Por qué no le quebraron las piernas? Porque ya estaba muerto. Entonces esta idea falsa de que estaba dormido, que estaba en coma, que no, Jesús murió con un propósito, pero estaba muerto. Fue declarado muerto por los soldados. Y ellos sabían lo que hacían. Podemos decir que eran los profesionales y sabían crucificar a las personas, aún declararlas estar muertas. Y ellos vieron que ya estaba muerto. Fíjate, Juan es el único que escribe esto
que no le quebraron las piernas. Salmos 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces está cumpliendo la escritura, cumpliendo la profecía, cumpliendo lo que se había dicho y escrito de Jesús muchos años antes. Versículo 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y les dije que eran profesionales. Estos soldados estaban acostumbrados a hacer esto. Podemos decir que este era su mero oficio. Para estar seguros que estaba muerto, uno de ellos le abrió el costado con una lanza. Y es importante notar que le salió sangre y agua. Muchos han dicho que Jesús murió de un corazón quebrantado. Y les tengo que decir que tiene rasgos de verdad. Porque sangre y agua nos dice que su corazón había tenido una ruptura. Es lo que nos indica al salir agua y sangre. Pero toma en cuenta el significado de esto. La sangre y el agua ilustran dos aspectos de salvación. La sangre expía la culpa del pecado y el agua lava la mancha del pecado. La sangre habla de la justificación y el agua de la santificación. Y esto se me hace increíble a mí. Como creyente poder entender esto. Su sangre verdaderamente me ha justificado, como si aún nunca hubiera pecado. Y el agua es la santificación. Vamos en ese proceso de ser más como Él y menos como nosotros. ¿Por qué? Porque siempre estamos peleando la sangre, la carne. Siempre. Hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Pero fíjate, las dos deben de ir juntas. El que ha confiado en la sangre de Cristo para su salvación, deben de tener vidas limpias delante de un mundo que siempre nos observa. Dar testimonio de que Cristo vive en mí. ¿Ven? Porque muchos pueden decir que son creyentes, pero ¿qué es la acción? ¿Cómo están viviendo? ¿Qué es lo que otros ven en la vida de ellos? Versículo 35 dice así. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Fíjate, primera cuenta, testimonio, yo vi, esto pasó. Aquí está escrito lo que ha pasado. No hay duda de que esto tomó lugar. Y dice, el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Esta referencia es de Juan, que el testimonio de lo que él vio, escribió y es verdad. Amén. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Fíjate, la verdad se declara para que nosotros también podamos creer. ¿Creer qué? Que Cristo murió por mis pecados, que Cristo murió en la cruz. ¿Ven? Primera parte de creer para poder ser salvos, para que vosotros también creáis. Y esta escritura tiene que ver en realidad con todo el tema del Evangelio de Juan. El deseo de Juan es que el que va a oír, el que va a leer, que vaya a creer. Y con lo que está escrito, las señales nos demuestran la verdad para creer. Fíjate, Juan 20, 30 al 31 dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjate la importancia de creer. Ese es el punto, el Evangelio no cambia. Es el poder de salvación para todo aquel que cree. Fíjate, pero es locura para el que no cree.
¿A poco? Es todo lo que... Pero es en creer la verdad. Versículo 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. No podía ser el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, el que proveyó Dios, perfecto. No pudiera ser perfecto, un sacrificio perfecto con piernas quebrantadas. Pero fue el sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para que pudiera haber perdón de pecados, para que pudiera haber salvación. Versículo 37 dice así. Y también otra escritura dice, miraron al que traspasaron. Jesús demostrara las heridas que recibió. Él las demostró antes de irse y las tendrá cuando regrese por su iglesia. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces vemos aquí, y tenemos que entender que Cristo murió por nuestros pecados. Murió para que cada uno de nosotros que creemos pudiéramos tener una relación personal con Él. Fíjate, no murió Jesús para que pudiéramos tener una religión en Él. Murió para poder tener una relación con Él. Y hay un peligro en creer en la religión. Uno puede venir, fíjate, cantar alabanzas, leer su Biblia, tomar buenas notas en el servicio. Todo esto no es el punto. El punto es que Dios desea nuestro corazón. Desea vivir en nosotros, pero eso solamente es posible cuando uno cree, cuando uno se arrepiente de sus pecados y lo invita a ser su Señor y Salvador. Y te pregunto en esta mañana, ¿qué es la razón que has venido? ¿Por qué estás viniendo? ¿Por qué es obligación? ¿Porque quiero quedar bien con mi cónyuge? ¿Porque quiero quedar bien con mi mamá, mi papá? Que eso no sea la motivación. La motivación es porque Cristo dio su vida por mí. Me amó tanto y yo estoy respondiendo a ese amor. Yo quiero ser obediente hacia el Señor por lo que Él ha hecho por mí. Amén. El entierro. Versículo 38 al 42. Vemos el versículo 38, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Fíjate, José de Arimatea, en realidad no conocemos, no sabemos mucho de él. Solo que ha de haber sido rico. Sabemos que él invertía sus riquezas en las cosas eternas, en lo eterno. También sabemos que era miembro del Sanedrín. Fíjate, dice aquí que era discípulo de Jesús, pero secretamente. Ahí está el cristiano. Que personas no saben que es cristiano. Que está viviendo en el closet, está escondido. Se junta con la chusma y la chusma no sabe qué es chusma. No saben. Increíble. Fíjate, es posible ser discípulo en secreto. Pero no quiere decir que esto es correcto. No es lo que la Escritura nos enseña. Fíjate, te voy a decir esto en esta mañana. Si eres un discípulo, si eres un creyente que está viviendo en secreto, estás perdiendo las bendiciones de caminar con el Señor diariamente. Eso es lo que le pasa al discípulo que vive en secreto. No va a experimentar las bendiciones de Dios en su vida. No las va a experimentar. ¿Y qué manera de vivir es esa como creyente? Y vemos que lo hizo por medio de los judíos. Y es lo que pasa. El temor siempre separa a muchos.
¿El temor de qué? El temor de familia, el temor de mi papá. Es que el temor a la religión, es que ellos siempre han creído esto. El temor. ¿Qué van a pensar de mí? La presión que los jóvenes van a experimentar. El temor siempre separa a muchos de Jesús. Proverbios 29-25 dice así: el temor a los hombres es peligroso, mas el que confía en el Señor será levantado. Fíjate, confía en el Señor, vas a ver, Él te va a levantar. Si tienes temor de perder tus amigos, amistades, mejor no tenerlos. Si no te aceptan en esa manera, el Señor te va a levantar y te va a traer a una familia, a personas que verdaderamente te quieren, te aman y van a estar ahí por ti. Y es lo que encuentra uno en la iglesia. Pero muchos tienen el temor a otros, aún a su pareja, sus padres, amigos. ¿Y el temor de qué? De lo que van a pensar. Pero fíjate, él vino, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Ahora, en la cuenta de Marcos, en el Evangelio de Marcos, se nos dice que Pilato se sorprendió que Jesús ya estaba muerto. Le tuvo que preguntar al centurión si ya había muerto Jesús. Aquí vemos que dice: entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Tenemos que notar que son dos discípulos que ahora, podemos decir, están tomando un paso de fe. Tomaron un paso de fe. Los dos, ¿quién? José y Nicodemo. Tuvieron que ser valientes, pero valientes en la fe, de ir y pedir el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como di 100 libras. Y si se acuerdan de Nicodemo, fue a Jesús en la noche, a escondidas, en la cobertura de la oscuridad. ¿Por qué? Porque tenía temor que lo vieran. Juan capítulo 3, si le gusta dar un repaso ahí después. Él había ido con Jesús a preguntarle lo que le estaba molestando adentro de su corazón. Su conciencia le estaba mordiendo, podemos decir. Es aquí donde Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y tuvo esa conversación con él. Ahora, Nicodemo era uno de los fariseos, un principal entre los judíos, un líder religioso. Él conocía las Escrituras, pero lo que no conocía era a Dios personalmente. Él era un líder religioso, pero reconoció que solo era religioso, y ahora aquí podemos ver que está demostrando su fe. Su fe, y te voy a decir, es en acción. En venir y sepultar a Jesús, está demostrando su fe. Quiero que entiendas, fe debe de producir acción. Una fe que no está produciendo acción, no creo que esté salvo. Porque la fe debe de producir acción en nuestras vidas. Yo creo que Él nació de nuevo. Porque recuerda que vino a oscuras. Jesús le habló de nacer de nuevo. Él pensando en lo físico, ¿cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre una vez más? No, pero Jesús hablando en lo espiritual. Tenemos que nacer de nuevo. Y aquí vemos a este hombre en su fe, viniendo y pidiendo por el cuerpo de Cristo. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Y luego también fíjate lo que trajo. Versículo 40 dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. La costumbre de los judíos no era como los egipcios. Ellos embalsaban al cuerpo. Los judíos lavaban el cuerpo. Ellos tomaban las especias aromáticas y lo envolvían el cuerpo y lo hacían de nuevo hasta que el cuerpo estaba todo cubierto. Este proceso tomaba como eso de 100 libras de especias.
Y es lo que se presentaba aquí. El versículo 41 dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Necesitamos reconocer que Juan menciona aquí un huerto donde Jesús fue crucificado. Ahora, en Israel, a la base de la montaña de la calavera, se ve la cara, es creído que ahí Jesús fue crucificado. Abajo hay un huerto de olivos, un huerto ahí, y hay tumbas ahí. Y increíblemente, en viajar a través de Israel en diferentes áreas, encuentras este tipo de tumba, y de tumba donde quiera. Era la costumbre poner una piedra y la rodaban para tapar la tumba. Pero aquí vemos que lo menciona. Juan menciona que Jesús, ahí donde Jesús fue crucificado había un huerto. Y yo creo que la razón que lo menciona es para que el creyente reconozca que hay un huerto ahí en la cruz. Recuerda esto. Había un huerto al principio, en el jardín. Había un huerto donde comenzó el pecado. Y ahora hay un huerto en el lugar de la calavera donde uno rinde sus pecados. Donde uno reconoce el pecado al pie de la cruz. Fíjate lo que el cuadro que se nos pinta. ¿Por qué? Porque el huerto está aquí, miras para arriba, ahí está la calavera, el monte de la calavera. Ahí fue crucificado Cristo. Al pie de la cruz está un huerto donde debemos tratar ¿con qué? Con el pecado. Porque el pecado nos separa de vida y vida eterna. Nos separa de Dios. Y dice, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Vemos una vez más que se están cumpliendo las escrituras. No fue un accidente o coincidencia, fue puesto en este sepulcro nuevo. Isaías 53:9 nos dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjate, la tumba era de un rico, nunca había sido usada, pero fue la que se proveyó para el Señor Jesús. Versículo 42 nos dice: ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y lo que estamos viendo, quiero que entiendan, no pierdan vista de esto. Este era el plan, el propósito. El plan de Dios, el propósito de por qué vino Jesús. Había una fiesta religiosa y porque se preparaban para la Pascua, no iban a tirar los cuerpos al basurero, porque esa era la costumbre. Porque los cuerpos ahí afuera iban a apestar puestos ahí, pero tenían que hacer algo con él. Y es razón por qué lo pusieron en aquel sepulcro. Increíble, increíble cómo la mano de Dios se mueve y permite que su plan se vaya cumpliendo paso por paso por paso. Y hay veces uno piensa, esto está pasando. Dios nunca ha perdido control. Siempre está en su trono y está en control. Amén. Bueno, llegamos al capítulo 20. Aquí vemos la resurrección, comenzando en el versículo 1 del capítulo 20. Ya están todos ahí, ¿verdad? Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro.
Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijeron: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén, amén. Aquí vemos la resurrección de nuestro Señor. Tan importante ver la resurrección de Jesús y creer en la resurrección de Jesús. Vemos que el versículo 1 nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Esta es la razón que siempre celebramos cuando celebramos nuestro servicio de aurora, muy temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, y resucitó el primer día de la semana. Y primer día de la semana, claro que es domingo. Y esta es la base porque las congregaciones de las iglesias siempre se congregan los domingos. Porque ya no somos hijos del sábado, pero del domingo. Amén. Fíjate, dice María Magdalena. Era la María que Jesús le había liberado de los demonios que había tenido. Mucha gratitud en la vida de ella, en ser libre de esa vida que había estado viviendo y sufriendo. Y vemos que dice: fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Estaba oscuro y los hombres, recuerda que no se encuentran a este punto. Estaban escondidos. Pero ahí van las mujeres en la oscuridad al sepulcro. Y ellas iban para terminar la preparación del cuerpo. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2 nos dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y yo digo, qué extraño. Fíjate, los hombres no fueron con ellas. Los hombres no se encontraban. Al revés, ellas fueron corriendo a darles las noticias. Y las mujeres eran las valientes que fueron al sepulcro a este punto. Pero fíjate, de esto sale evidencia de ¿qué? De que los discípulos no se robaron el cuerpo. Porque muchos tienen ese entendido y existe esa enseñanza. Aún ellos tenían ese temor que se iban a robar el cuerpo. Pero era imposible. ¿Dónde estaban los discípulos? Los varones estaban escondidos. Entonces este también es parte del plan de Dios. Increíble. Habían pensado que alguien más se lo había robado. Esta es la razón que fueron a donde estaban los discípulos. Entonces no fueron los discípulos. Nosotros sabemos que Cristo vive. Amén.
Versículo 3 dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. El otro discípulo que fue era Juan, el cual escribió este evangelio. Fíjate lo que dice el versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ahora ponte a pensar, ¿quién escribió este libro? Juan, ¿verdad? Y él solamente se menciona que es el otro discípulo, ¿no? Pero si yo también hubiera escrito esta historia, ¿crees que voy a escribir y me ganó Pedro? No, yo le gané a las carreritas, le gané a llegar, ¿no? Pedro, recuerda, estaba bien gordito, lo que nos está dando a entender. Ya no puede correr, ya colgó los tacos, ya no juega fútbol, ¿no? Entonces, aquí, para entender, fíjate, él escribió esto. Y la razón que Juan escribe esto es porque está escribiendo del testimonio de lo que pasó. Esto es lo que pasó. Es como lo está escribiendo y tenemos que notar esto. Y aún aquí vemos y nos podemos reír. No se le sube el ego. No, yo le gané. No, fíjate. Porque muchos lo van a decir de esa manera, ¿verdad? Pero él no. Dice, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Fíjate cómo lo escribe. Ahora cuando lo lees te puede dar risa. ¿Por qué? Porque te puedes imaginar que ahí va corriendo. El gordito ahí está atrás, ¿no? Viene corriendo. Ahora, vemos aquí el versículo dice, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Vemos una vez más una cuenta aquí de primera mano. De primera mano, la tumba está vacía. Lo único que quedaba eran los lienzos, trapos, las sábanas del cuerpo. Es lo único que quedaba ahí. El versículo 6 dice, luego llegó Simón Pedro, al fin podemos decir, ¿no? Ya llegó el gordito. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Aquí Pedro, fíjate, vio lo mismo. Y aquí podemos ver y entender que es la segunda cuenta del testimonio aquí. Entonces 3 personas, si cuentas a María, que fue a decirles, que dan testimonio de que el sepulcro estaba vacío. Ellos verdaderamente no esperaban que Cristo resucitara. No estaban esperando la resurrección, porque recuerda la razón por qué iban a seguir preparando el cuerpo. Si lo estuvieran esperando, pudieran haber tenido un servicio de aurora, tener alabanza y celebrar que Cristo Jesús vive. Pero no es lo que esperaban ellos en ese momento. El versículo 7 dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Fíjate, enrollado. El cubrimiento, el sudario, no estaba con el resto de los lienzos, estaba en otro lugar. Y qué interesante se me hace a mí que estaba enrollado. Tenemos que notar la importancia de esto. Este evento no fue algo espiritual, fue literal. Esto es lo que pasó. Para poder entender, tomó lugar, murió, fue enterrado y ha resucitado. Tengo que decir, porque siguen con los que tienen la creencia que Jesús no murió, que solo se desmayó, pero toda la evidencia que vemos nos dice que estaba muerto. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué te está dando de entender? Para una vez más entender lo que está pasando aquí. Entonces entró también el otro. Juan al fin entró. ¿Por qué? Porque corrió tan rápido que no podía ni respirar. ¿Ves? Es lo que le pasó. Le ganó a las carreritas a Pedro y ahora ya dice que había venido primero al sepulcro y vio y entró y creyó. Al fin entró. Al fin entró. Vio, entendió, creyó. ¿Qué fue lo que creyó? Juan fue convencido que el cuerpo de Jesús no fue robado. Él vio los lienzos allí y él entendió en ese momento. En ese mero momento comprendió. Se le prendió el foco.
En ese momento podemos ver y entender. Fíjate lo que dice el versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ahora entendía. No entendía lo que había pasado con Jesús, pero él estaba seguro en este momento, no se lo han robado. ¿Por qué? Porque está viendo los lienzos ahí intactos. Recuerda, y vamos a ver en el futuro, que Jesús puede entrar a los cuartos, pasar por las paredes. Se levantó, dejando ahí los lienzos, se quitó y enrolló y lo puso a otro lado ahí, la cobertura. Hay y va a haber muchos tiempos que nosotros no entendemos lo que está escrito en la palabra de Dios. Va a haber tiempos que no entendemos porque estamos más preocupados con nuestros propios pensamientos o no estamos poniendo atención. Pero si no has entendido algo, te voy a decir, es mejor que ores y le pidas a nuestro Señor que te dé ese entendimiento, y vas a ver que con tiempo se va a revelar la verdad a través de la palabra y el Espíritu Santo. Es como Él obra. Amén. Versículo 10 dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Ha de haber habido en realidad en este momento mucha confusión, muchos pensamientos corriendo de aquí para allá a diferentes lugares, y han de haber estado, no, en realidad, ¿qué ha de haber pasado con Jesús? ¿Qué pasó con el Señor? ¿Cómo que están ahí las preguntas que han de haber resaltado en las conversaciones? El versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Fíjate, vemos que María, desesperada, confundida, y no sabiendo qué hacer. Vemos, y quiero que entiendas esto. Vemos lo que pasa cuando la muerte viene a tocar. Cuando perdemos a alguien que amamos, es lo que pasa. Uno está desesperado, confundido, no sabiendo qué hacer. ¿Y ahora qué? Porque eso es lo que pasa cuando confrontamos la muerte. Versículo 12 dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y uno dice, pues, ¿qué más va a pasar? María había ido al sepulcro temprano, no estaba Jesús, y ahora aquí dos ángeles. Versículo 13 dice, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Una hija de Dios, desesperada, llorando por el Señor Jesús. Pero estos ángeles, a este punto podemos decir, la están reprendiendo, no en una manera severa, pero con cuidado y con amor. ¿Por qué lloras? Les dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto? No entendía. No entendía. A veces así estamos nosotros. La luz está prendida y no hay nadie en casa, ¿verdad? No entendemos. Fíjate, podemos decir que el foco no se le había prendido a María, que estaba hablando con estos ángeles, ni tomando en cuenta que está hablando con ángeles y que Jesús ha resucitado. Está tan deprimida con la muerte de Jesús que no sabía que estaba en la presencia de ángeles. Esta es la pregunta de hoy en día. ¿Dónde han puesto a Jesús? Al verdadero Jesús, el Jesús de la Biblia. Porque las religiones nos dicen que ellos lo tienen. Pero muchas religiones están confundidas y piensan que Jesús es un ángel, que Jesús fue un buen hombre, que fue un buen maestro. Pero Jesús es mucho más que eso.
El versículo 14 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. No sabía que era Jesús. Está tan consumida con la muerte que no entiende que estaba en la presencia de ángeles y ahora menos en la presencia de Jesús. Y te voy a decir, hay tiempos en nuestras vidas, hay tiempos que nosotros estamos tan consumidos en nuestros problemas que no podemos ver que Jesús está ahí en medio con nosotros. No vemos que Él es y que Él nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque estamos tan consumidos en mi problema y lo que está pasando. Pero fíjate, mas no sabía que era Jesús. Ya vimos que Jesús está entre medio de los pecadores. Y ahora está aquí. Versículo 15 dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Fíjate, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y yo siempre digo, Jesús hace unas preguntas a veces. No, en realidad, ¿quieres ser sano? Lo que pregunta. ¿Por qué lloras? Pero necesitamos entender lo que nos está demostrando este ejemplo aquí. Te voy a decir, hay tiempos en nuestras vidas, una vez más, que estamos consumidos en nuestros sufrimientos. Y no le hablamos a Él, a Jesús. Él está ahí enfrente de nosotros y no le hablamos. No le hablamos. Y nos tiene que preguntar: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? No tenemos que ser críticos de María. ¿Por qué? Porque todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Ella, pensando que era el hortelano, ella estaba tan consumida que pensaba que era el granjero, que era ahí el campesino. Jesús viene a nosotros, fíjate, cuando menos esperamos. Él viene y se presenta a nosotros en varias formas, en varias maneras, pero porque no lo estamos esperando, muchas veces perdemos la oportunidad. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Fíjate, María amaba a Jesús, lo amaba tanto que ella decía que ella iba a ir por él, que ella iba a cargar con su cuerpo. Versículo 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Fíjate, Dios nos conoce, Él sabe todo de nosotros. Cuando Él nos habla aún hasta por nuestro propio nombre. Nos llama por nombre. Ella lo reconoció su voz y dijo: maestro. Cuando conocemos a Jesús, conocemos su voz. No hay otra voz como la voz de Dios. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Deja preguntarte, ¿conoces su voz cuando te habla? ¿La reconoces? Aprendes, te voy a decir, aprendes a conocer su voz en leyendo y estudiando su palabra. ¿Lo estás haciendo? Es como aprendemos su voz. Es como aprendemos oírlo a Él hablándonos, porque es de acuerdo a su palabra. El versículo 17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjate, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Por qué dijo Jesús esto? ¿Por qué? Porque en ese momento yo creo que ella lo estaba abrazando. Ella estaba muy contenta en poder tocarlo, en poder verlo.
levantado, resucitado. Pero Jesús quería que entendiera que la relación que ella tenía con Él iba a cambiar. Tenía que regresar. No se iba a quedar aquí. Tenía que regresar para poder enviar el Espíritu Santo. Porque dice, porque aún no he subido a mi Padre. Él tenía que subir al Padre para poder enviar al Espíritu Santo. Mas, vean mis hermanos, tomen en cuenta que ya no son discípulos, pero ahora son hermanos. La relación que tenemos con Él iba a cambiar, ha cambiado, porque somos más. La resurrección de Jesús le quitó el poder de la muerte que la muerte tenía sobre nosotros. Ahora es en su muerte que tenemos vida. Amén. Y dice, y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjate, subraya ahí, vuestro Padre y vuestro Dios. Los primeros que no creyeron en la resurrección fueron sus propios discípulos, porque no estaban esperando que se levantara de los muertos. Pero en creer en su resurrección, Dios el Padre se hace vuestro Padre y vuestro Dios. Ahí está muy claro. Jesús lo dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿En qué? En creer en la resurrección. Versículo 18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Ella fue la primera que vio a Jesús resucitado. Ella fue la primera que dio testimonio de su resurrección. Las mujeres, fíjate, que no tenían valor en esos tiempos. Pero vemos que ella tiene el privilegio de dar las buenas nuevas, las noticias más importantes en toda la humanidad. Cristo vive. Ella fue una mensajera de Jesús. Ella dio las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¡Wow! Increíble el privilegio que nosotros tenemos como creyentes de compartir las buenas nuevas. Pero deja preguntarte aquí en esta mañana, por medio de aplicación, deja preguntarte, ¿tienes esperanza? ¿Esperanza que es real? Porque mi esperanza está en Cristo Jesús. Ahí es donde está la verdadera esperanza. ¿Crees que cuando mueras vas a vivir, tener vida eterna? Si has creído, si has recibido, ¿ha cambiado tu vida con la resurrección? Hay cambios en tu vida. Hay evidencia de salvación en tu vida. Hay fruto del Espíritu en tu vida, otra manera de decirlo. Porque la verdadera fe produce acción. Santiago nos habla en la epístola de Santiago. No nomás ser oidores de la palabra, pero ser hacedores. Porque el verdadero creyente va a servir al Señor, tanto su pueblo. Amén. Yo no sé dónde te encuentras en esta mañana. No sé si tienes una relación personal con Cristo Jesús. Pero hemos visto su muerte, su entierro y la resurrección. Este es el Evangelio. Creer en Él. Ya vimos que en el primer huerto entró el primer pecado, pero el pecado se tiene que tratar en el segundo huerto. ¿Qué? Al pie de la cruz. Pido por tu salvación en esta mañana. Pero tú eres el único que puedes decir, Señor, perdóname mis pecados. Yo creo en ti. Si estás en esa posición, arrímate. Ven a orar con hermanos y hermanas que van a estar aquí enfrente en un momento, para que te expliquen más el Evangelio y tú también puedas ser salvo.